Tranquila, Ericus Brutus, que Ana ya está aquí. No es R2D2 de la Guerra de las Galaxias. Vamos a ver qué chapuza hacemos. Bueno, hemos oído un ruido y me dice Erika, ¿habrán sido las gatas? Y le he dicho, no, las gatas no han sido. De momento le dejamos aquí con su nuevo look. Grande de tamaño, me refiero. Ya. Doradita, cabellos dorados tiene. Gaia, no asustes a la Paca. No sé vosotros, pero nosotras tenemos ya como hartura mental. ¡Wow! Te he dicho 4 carretillos para que no lloraras mucho. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. ¡Muy buenas, soñadores! Ya estamos aquí una semana más. ¡Bienvenidos! Estamos dentro de casa. ¿Por qué? Porque hace malo. Mogollón de malo. Y como tenemos unos cuantos días de agua y lo de fuera está controlado, más o menos, hemos decidido que vamos a hacer unas cositas aquí dentro. Muchas veces nos decís, meterle caña adentro, y ya os hemos explicado. Estamos esperando el tejado, y el tejado nos está esperando a nosotras. Mientras tanto nos limita mucho aquí dentro, pero dándole al coco hemos pensado un par de cositas que sí podemos adelantar. Muy buenos días, soñadores. Tenemos un nuevo miembro en la familia, se llama Paca. Es una Kika que nos han dado unos vecinos. Vamos a traerla a casa, pero no la podemos meter directamente en el gallinero. Ya sabéis que las Luisas son unos auténticos bichos y lo primero que van a hacer va a ser zumbarle. Entonces, la parte de abajo del gallinero la hemos arreglado un poquito, que estaba hecha un desastre, llena de trastos, y va a estar aquí unos días hasta que se habitúe un poco. Una vez que esté hecha, entonces podrá ir con los bichos del demonio. Fijaros, hemos apañado la cuestión un poco. Ya tiene su comedero, su bebedero, el palo para dormir. Hemos recogido un poco toda la herramienta que había por aquí y al final es un espacio de sobra porque va a ser cuestión de pocos días, no va a estar ahí eternamente. Y aquí hay otra cuestión, y es que esto está abierto. En su día sabéis que hicimos una puerta chulísima, la hice yo. No sé por qué motivo la quitamos, el caso es que la vamos a tener que volver a poner, pero ha sufrido ciertos desperfectos. La voy a arreglar un poquito, la voy a volver a colocar y ya tenemos esto preparado para que conozcáis a Paca. ¡Ahí trae a la Paca! Nuestra nueva Kika. ¡No! Vale. ¡Qué guapa es! ¡Qué guapa es y qué lista y qué bicho! No, para ella no. Vale, A lo mejor si voy yo por el otro lado. Vale, ¿Dónde está? ni idea, yo no la veo desde aquí. ¿Tú la ves? No, aquí. Ahí. ¡Qué guapa de chiquitina! Chiquitina. Qué cariño, ¿qué? ¿Tienes que ir para otro lado, para el otro lado? Qué rápida, ¿no? Antonio, ayúdanos. Di que eres el más guapo. No te la puedes chingar, todavía es una niña, ¿eh? Pues la Paca, cariño. Pues la... Mira para allá, hacia la casa, chiquitina. Ten cuidado ahí abajo, no metas presión. No, estoy lejos. Pitas, 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 pitas. Pitas, 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 pitas. Pitas, pitas, pitas. Pitas, 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 pitas. Pitas, 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 pitas. Bien, bien, bien. Sube poco. Sube poco, cariño. ¿Ahí? Sí. Y ahora acércate hacia mí un poco. Acércate hacia mí subiendo.
Que se te vea como por detrás para que intente hacer hacia adelante. Es que claro, ahora solamente nos queda forzarle un poco porque a que se vaya para el gallinero. ¿Sigo subiendo? No, mantente un poco, que le voy a presionar ya. A ver, todos los animales tienden a subir. Ya, ¿Será zorra? claro, es una kika. Hay que dejarla, ¿eh? Vale. Hay que dejarla. Vale. ¿Ya la han visto? Claro que la han visto. Estáis viendo un documental de gallinas en directo, queridos soñadores. Estáis viendo un fallo garrafal que no se debe de cometer. Normalmente son más malas, ¿eh? No la veo. Está ahí, donde las arquetas. Se está intentando ir. No. ¿Es ella, no? Sí. Pues oye. ¿No le están pegando mucho? No. Se mimetiza con el marrón. Qué guapo. No se va a ir ya a ningún sitio. Sí. Sí. Qué alivio. Si no se hubiera ido ya. Bueno, Ana se ha adelantado, ¿vale? No me ha esperado y se ha puesto a recoger. Luego vais a ver Se así me ha olvidado saludaros antes. luego en cámara rápida vais a ver lo que ha hecho. Tenía un montón de tierra, pues casi a este nivel. Cuando llovía mucho, terminaba entrando todo ese agua dentro. Y luego, aquí tenemos el Don Manantial. Que Y doños cubiertos. Ah, es verdad, hay cubiertos. Si os fijáis, el agua está más bajo de lo que es la salida del tubo. Hasta ahora esto estaba abierto porque queríamos ver cómo se comportaba el agua, cómo entraba. De paso escurríamos los cacharros ahí. Quiero explicarlo. Última generación. Friegas los cacharros, los pones en el escurridor cae al manantial, el manantial saca el agua por el tubo va al prado y riega las ortigas. Queremos alisar toda esa pared, como hicimos con la que tenemos en el otro lado, en la del taller. Pues por eso ha hecho Ana todo lo que ha hecho, que vais a ver ahora mismo. En su día es que le hice un revoque un poco así, de aquella manera. En los principios de nuestros comienzos. Fue también porque estaba un poco mal esta pared para Sí, revocarla. aparte. Y como sabíamos que el resultado no lo queríamos a piedra, sino que realmente iba a haber una capa encima enfoscada, no nos esmeramos mucho en que ese revoco quedara precioso. No se puede trabajar aquí con tanta cacharrería que teníamos. No es que seamos unas cerdas, es que vivimos en, ahora mismo, útiles 10 metros cuadrados. ¿Cuánto hay aquí? Sí, poco. Entonces al final está todo lleno de cosas. De cosas. Porque una vez también nos dijeron, lo de fuera muy bonito, pero dentro unas cochinas o algo así nos dijeron. A ver, os vamos a explicar. Esta es la primera planta. Estas vigas son las que estaban con las vacas. Cuando hagamos el tejado... ¿Lo explico? Sí, explícalo tú, venga. Pensamos lo siguiente, cuando vayamos a hacer el tejado habrá que montar andamio dentro de la casa, porque tienes que poner la cumbre, bueno, ya todo el rollo, ya sabéis, hay que desmontar, montar, y dijimos, joder, ¿cómo vamos a montar un andamio dentro de la casa si hemos cogido y hemos construido, por ejemplo, la encimera de la cocina o tenemos el aseo hecho? Imposible. Pero luego, el coco este que hay aquí tan grande dijo, grande de tamaño me refiero, pensó, ¿y si no desmontamos el altillo y montamos el andamio en el altillo? Porque está bastante firme, se podría perfectamente. Y dijimos, pues entonces a lo mejor podemos empezar a hacer algo aquí abajo. No digo que vayamos a poner el suelo y hacer la cocina entera, pero podremos avanzar un poquito más. No, porque luego también hay que quitar todas estas vigas. Al final, tú pones aquí, por ejemplo, un baño, una pared, un no sé qué, y ponte a desmontar el altillo, con un montón de construcción aquí ya hecha, azulejos en el suelo. Poder se puede hacer, pero romper algo lo romperás seguro también. Eso es, entonces hay que tener
un poco de vista en eso, porque si no trabajas 2 veces. Que sí, A que ver. vivimos un poco precarias. Claro, tiramos con lo que tenemos, este es el precio que tiene querer alcanzar tu sueño. Con un nivel adquisitivo mayor, pues igual podríamos hacerlo mejor, pero nos apañamos con lo que tenemos y somos bastante felices así. Sí, principalmente porque el elemento estrella no afecta para hacer el tejado y es la estufa. Mientras haya estufa, aquí se vive súper bien. Sí, porque estaremos a, mira, 20 grados con 7 y 48% de humedad. ¿Qué os parece? Pues ni tan mal. Pues genial. Os vamos a dejar con lo que Ana ha hecho y Sí, vamos a coño. continuar después de eso también, limpiando porque hay que quitar polvos, tierras, Microbiotas. barrer el suelo, a ver ese fregadero que hacemos para preparar y hacer esa pared. Mirad lo que nos ha dejado el niño Pixel. No es R2D2 en versión tamaño original de la Guerra de las Galaxias. Es una aspiradora a batería. Le metes aquí la batería y venga. Ya ha venido Erika, pero he conseguido hacerlo gordo antes de que viniera para que no se pusiera nerviosita. Bien, soñadores, hemos dejado esto ya preparado, está ordenado y limpito. Voy a vaciar el manantial, entre otras cosas porque dan bastantes días de lluvia, incluido hoy que está lloviendo un montón, y aunque ya sabemos que no está entrando nada de agua, pero lo vaciamos y así ya lo miramos bien. Va a ser muy sencillo el asunto, a cubos. Mientras tanto, Ericus Brutus no para de gritar. Estoy aquí con el ordenador. Ya, me he puesto nerviosa. Está aquí, estamos súper asustadas. No hagáis ruido. Pensábamos que se le había comido un búsar. Mira el arrendajo en el árbol, ¿le ves? Yo salto aquí como sea. Hay un montonazo de cubiertos ahí. Ay, que me mato. Está casi vacío. Hombre, claro, porque llevo 2 cubos ya. 2 cubos. Joder, Ese pues es ya el has vaciado. segundo. Hemos recuperado cucharillas. Señora, Ahí, trae. pues está bien fresca, ¿eh? Parece que hay algo de agua, no sabemos, ¿eh? O sea, de que entra un poquitito de agua. Sacar de todo lo que haya, lo máximo que se pueda. Esperar porque no se sabe si esa agua que está apareciendo es de lo propio que queda alrededor o que algo sí que entra. La paca está escondida. Otra vez. Otra vez. Bueno, hemos oído un ruido y me dice Erika, ¿habrán sido las gatas? Y le he dicho, no, las gatas no han sido. Y efectivamente no habían sido las gatas. No sé vosotros, pero nosotras tenemos ya como hartura mental. Ay, sigue. No he terminado. ¡Guau! Te he dicho 4 carretillos para que no lloraras mucho. Eso es mucho. Eso es unos cuantos, sí. Lo vas a sacar tú, ¿verdad? Has dicho. Pues yo ya estoy mejor. O sea, que esta vez deberíamos sacarlo a medias o yo. Ay, habrá que dejarlo que seque, eso sí. Tranquila, Ericus Brutus, que Ana ya está aquí. Bueno, tú tienes que cuidarte también. Sí, pero puedo sacar Es que- tandas, ya no es como antes. Muy buenas, soñadores. Está Erika currando. Os explicamos que íbamos a hacer las paredes. Vale, para hacer las paredes primero hay que hacer las maestras. Esto os lo explicará luego mejor la ingeniera. Primero tenemos que volver a despejar. Estoy todo el día despejando. Erika saca barro y yo ordeno. Voy a pasar toda la leña para acá y a mover la cómoda también para acá. ¿Os acordáis que hicimos, aparte del aljibe,
esto de aquí y este tabique de aquí, que están huecos por dentro. Si no lo habéis visto, os dejamos por aquí el vídeo, que nos pegamos una currada de las buenas. Bueno, el caso es que el agua salía también por las paredes, entonces hicimos ese pequeño tabique que está hueco y cuando el agua salía iba todo dirigido al aljibe. Pero nos hemos dado cuenta de que por aquí ya no sale ni una gota. Habíamos pensado romper también el aljibe, pero nos da un poquito de miedo. Nos vamos a esperar este invierno y si todo va bien y no sale ni una gota, pues habrá novedades aquí también. Pero de momento esto se queda. Lo que no se queda es los tabiques huecos de los lados. Los vamos a quitar para ganar espacio. Vamos a empezar por aquí. Con todo el currazo que nos llevó, vamos a romperlo y así ya Erika tiene vía libre para hacer las maestras y la pared. Ya hemos despejado, lo que vamos a hacer es moverla lo suficiente para liberar entero esto, que es lo que vamos a romper. Y para eso, pues hay que mover toda la leña. Por suerte, como ha hecho frío y hemos estado quemando, no tengo mucho que mover. Bien, soñadores, ya hemos hecho la parte rollo, ahora vamos a ir a lo divertido. Le voy a meter unos mazazos a esto. Soñadores, ya me he cargado lo principal. Le estaba dando leches a esta parte de aquí que está apoyada, son también ladrillos con bastante masa que están apoyados en el cincho. Le he dado un par de zapatazos y hay que darle bastante más fuerte. ¿Qué pasa? Que yo llevo ya un rato con la maza y los que conozcáis la maza sabéis que pesa lo suyo. No quiero abusar porque estoy bastante mejor de la espalda, ya voy pudiendo, ya veis que ya voy haciendo cosas y así. Pero el abusar me puede llevar otra vez a hacerme daño. Y como pesa bastante y llevo ya fácil media hora, 3/4 de hora con ella, y aquí va a haber que darle bien fuerte, eso se lo dejo a Ericus Brutus. Lo que voy a hacer es con la maceta pequeña y el cincel romper con cuidado esto de aquí. No le he querido dar con la grande porque ya veis que está unida a esto y este lo queremos mantener. Lo mismo le meto un lechugazo y se va todo a tomar por fly. Entonces le voy a dar con la macetita pequeña. Brutus y yo gruñendo, porque es que esta esquina de verdad ya hace las cosas a conciencia esta tía, que no hay quien lo parta. No sé si se lo dejaría a ella. Y esto menos mal que no le he dado al final, porque dice que no lo va a tocar. Si me llego a liar aquí a cachiporrazos, lo hubiera hecho para nada. Vamos a ver si partimos la esquina y ya lo siguiente se lo dejamos a ella. La ingeniera tiene que decir cosas importantes. Vale, a ver, la idea que tenemos es todo este lado de aquí y todo este lado de aquí, más la cocina, va a ir revocada por higiene. Y estaba sacando cálculos. A ver, hay varias cosas. Cosa número 1, quitar el encofrado no vas a hacer.
Entonces va a haber que hacer en dos partes. Esto va a ser un revoco aparte y este otro. Va a ir como escalonado. Habíamos pensado llegar hasta aquí, pero como tenemos un regle de 1 metro, vamos a ajustarlo a ese regle de 1 metro. Es decir, pues 2 metros o así. Esta pala en medio, Ah, pues es que... 2 metros, algo menos de 2 metros. Pues lo podemos hacer de 1,90 o así. Aquí haríamos una maestra. Aquí haríamos otra maestra y allí otra. Y dejamos las maestras que sequen. Una vez están las maestras secas, echamos la pared. Y luego lo mismo en esa otra pared. Ahora voy a ver qué distancias tienen, porque hay alguna piedra saliente. El rinconcito ese hacemos? precioso de las velas, pues eso lo vamos a ver qué hacemos. Vale. Sorpresa. ¡Sorpresa! Voy a romper unas salientes que he visto que hay, como este de aquí. Y luego en aquella esquina de allí también hay algunos salientes que voy a romper para luego sacar los niveles. Os vamos a enseñar a Paca, que está aquí en la puerta. Joder, estaba ahí ahora mismo. Está ahí, Paca. Hola, Paca. Dejadme en paz, vosotras sois como un poco raras. Entra al gallinero, Paca, corre, que vas a estar más calentita. No me fío, me voy a ir a mis zarzas y ortigas. ¿Se está yendo a las zarzas? No, están las piedras. Voy a empezar por la maestra de esta esquina. El punto más saliente que tengo es esta parte de aquí. Y es del cual voy a partir, porque ya no se puede picar más ahí. Y bueno, como queremos que vaya a grosor, no va a hacer falta meterle muchos centímetros para corregir el desnivel que tiene. No es como aquella pared del taller que tenía mucho desnivel. En este caso no va a ser. Vamos a ver qué chapuza hacemos. Tengo el primer punto a nivel y ahora con el regle colocándolo a nivel con respecto al punto S sacaremos el siguiente punto. Lo he hecho con frontend del mega rápido y así podremos hacer las maestras hoy, que si no, imposible. Ya habéis visto que se ha caído un montón de masa, así que vamos a añadirle cosas para que seque. Y Ana quiere enseñaros una cosa, a ver, Mirad, enseña, ahí. enseña. Esto es chalote, no sé si al horno cómo se hace, yo no le he quitado la piel. Solomillo de pavo. ya me diréis, o ya os diré yo. Y luego cebolla, ¿pero solo le has echado un chayote? No, le he echado los dos. Pues qué poco es eso, ¿no? Ah, no, falta el otro. Echa Sí, el sí. otro. Y aquí condumio del otro. A ver si seca un poco y no se cae. Bueno, vamos a colocar un mallazo de fibra de vidrio para hacer que tenga un poco más de cuerpo. A ver si no me quedo enterrada dentro de él. A ver, te vamos a colocar a ti en la pared. Tijeras. Mientras las busca, ha tenido problemas con la maestra. Se le ha caído como 7 veces al manantial. No es tan sencillo, las maestras que son en el suelo son más fáciles. Pónmelo más derecho, que si no, no puedo... Enrolla un poco más. Tenemos Niño. al niño pixel a mano izquierda, pero no le estoy grabando porque así me hay que pixelarle. Vale, subí para arriba. Porque es que aquí en esta parte, en realidad, casi que no va... Que va a estar más estorbando que otra cosa. Nos quedaremos más cortos que sobre mejor. Luego ata. Oh. Ay, mi No, madre. ¿por qué? Ay, mi madre. Y se cayó. Otra vez. Se cayó. Y Erika se enfadó.
¿Y entonces? ¿Por qué? ¿Qué tiene que estar como un mazacote de seco? ¿Que estás sacando toda la masa afuera? Se le cae todo el rato. Lo va a mandar a la mierda y lo va a hacer a mano. Es que no sé cuánto de seco tiene que estar esto, para que no caiga. Y claro, es que es mucha capa. Si fuera menos capa, le dan por culo como lo tengan que volver a hacer. Porque se te está cayendo con la malla. Di lo que tengas que decir. Pues lo que voy a hacer es echar más cantidad. Esto habrá que censurar. Ya estamos con las censuras. Pues la cosa es que como no me está gustando nada lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo, Lo voy a me gusta enseñar. nada. O sea, parece un truño y luego aparte no está amarrando bien y hay mucha irregularidad. Lo que voy a hacer es gastar esta masa y pensar con la almohada. A ver qué se hace. ¿Y cómo vas a...? Bueno, ¿vas a gastar la masa? Sí. Echando tal una cual. primera Vale. capa. Pues ya está. Y echamos ahí la primera capa y sobre ella yo creo que va a ser más fácil trabajar, me parece. Que luego cuando me he dado cuenta de que no he sacado los puntos a nivel en horizontal, que tenía que haberlo hecho, y va a quedar como un truño. Vamos a dejar que seque y ya veremos de qué manera se soluciona eso, pero de momento esto ya ha cogido forma. Ahora habría que continuar para allá. ¿Dónde vas? ¿Hay que continuar por aquí? ¿Por allí? Ahora habría que continuar para allá y ver hasta dónde llegamos. Yo creo que nos quedaremos por ahí, por esa línea. ¡Hala! ¡Adiós! Hasta las narices estoy. Muy buenas, soñadores. Ha salido un día de lujo. Mirad, mirad, mirad. Voy a hacer una cosa que es muy importante. Es el momento del año para hacerlo. Podar el limonero. Estamos en menguante y estamos en enero. Es decir, es el momento más bajo, el ciclo más bajo del año de los árboles. Pasó una cosita y es que sopló tan fuerte las últimas veces, rompió una de las ramas de formación. ¿Veis? Esto cuando se podó en su momento se dejó esta rama como rama de formación. Quiero analizar qué situación hay, cómo está y cómo vamos a enfocar para volver a sacar una rama formativa de este lado y podar el limonero en este momento que es el más bajo de todo el año. También queremos trasplantarlo porque es el mejor momento del año para hacerlo. No nos gusta aquí donde está. Tenemos el sur allí. Y tenemos la huerta ahí. Los árboles que crezcan aquí van a dar sombra aquí. No va a ser mucha la sombra porque el limonero es realmente corto. Pero como queremos hacer un traslado del gallinero, queremos ubicarlo en el limonero cerca de la ubicación del nuevo gallinero. La idea
Para trasplantarlo hay que hacerle un boquete a su alrededor e intentar dañarlo lo menos posible, cosa que a veces es un poco difícil. ¡Ey tú! Sí, tú, que te estoy viendo. Sabemos que te encanta nuestro contenido, pero aún no te has suscrito. Venga, ¿qué estás esperando? Mueve el culengue del sofá y suscríbete. Dale al botoncito, venga ahí, que... ¡Ay! A ti no te cuesta nada y a nosotras nos vas a ayudar mogollón a seguir creando este contenido. Ya está, ¿no? ¿Cric, cric? Pues eso, que te suscribas. ¿Qué más quieres que diga? Acércate para que se vea cómo lo he podado. ¿Le ha pegado un rapaje? Sí, esta era la rama que estaba rota, que se había roto por aquí. Y esta se estaba metiendo demasiado interior y estaba viniendo por aquí. Y esa la hemos quitado, no interesa, interesa que abra. Cortado un poco cerca, pero vamos a ver si aunque sea saca alguna ramificación por esta zona, porque quedaría así bastante bien distribuido. La idea sería eso, 4 ramas, dos para allá y 2 para acá. He quitado lo que había en el centro, unas cuantas que había en el centro para que tenga claridad aquí en esta zona. Y bueno, tampoco me he pasado mucho más porque tiene que hacer la fotosíntesis el pobre arbolito. Y ahora vamos a echarle un poco de canela en las heridas, ¿Para qué? en los cortes, para que no se infecte, para que no entren cosas. Todo al final. No te importes. Pero no sé el aire si me va a dejar echar algo. Fijaros lo que ha hecho cuando yo no estaba. Le ha metido un super pelao al pobre bicho. Le ha dejado Sí. las patillas. Sí, pero le hace falta para que coja ahora fuerza. Sí. Y porque si no se concentra todo el aquí y es un árbol podado. Un árbol podado tiene que ser siempre podado. Teníamos intención de trasplantarlo. Anoche estuvimos largo rato deliberando dónde Todo. lo íbamos a colocar. Pero está el terreno muy mal. Va a ser bastante complicado. Vienen unos días de bueno. Esperamos que se seque un poco el terreno y seguramente para el sábado podamos, ¿verdad? A ver, para el sábado yo creo que sí. De momento le dejamos aquí con su nuevo look. Tenemos a Paquita allá. Tenéis que afinar la vista, porque si me acerco, se pira. Poquito a poco se va haciendo y tenemos esperanza de que incluso llegue a entrar en el gallinero. Llegará a entrar en algún momento. Antes salía, comía y se volvía a esconder en sus zarzas, pero ahora ya sale y está un poquito con las Luisas y así. Guapa. Qué bonita, cuando traigamos ocas. Nos han dicho unos vecinos que tenían ocas y Eran que súper malas. las tuvieron que quitar porque cogían a las gallinas de la cabeza y las lanzaban. Y a mí me da la risa, pero pobres. Bien soñadores. Ahora nos vamos a poner con otros asuntos. Va a tener un encuentro catastrófico en la cuarta fase con Gaia. Gaia, no asustes a la paca, que se escapa. Ven, Gaia, Se ven. está haciendo a estar por aquí. Gaia, ven. Mufasa, ven. Ven. Yo voy a ser rey león, libre para ser mi ley. ¡Eh! Libre para ser el rey. Bueno, después de este entretenimiento tan bonito que tenemos aquí en nuestra preciosa casa con nuestros preciosos animalitos, con este precioso y bello entorno. Bueno, después de esta intro nos vamos a poner con lo de dentro. La idea es terminar de enfoscar en lo bruto y ya haremos en otro momento el tema de maestras y alisar la pared. Se nos queda el trabajo un poco a medias. Viene una semana entera de bueno y queremos ponernos con el trabajo principal, que es El de atrás. la pared. Paca, quédate ahí, ¿eh? No te vayas. ¿Dónde está Paca? Ahí se está haciendo, ya están aquí, está ahí. Me gustaría enseñaros la de cerca, pero de momento va a ser imposible, ¿verdad? Muy bonita. Se va a firar. Es muy guapa, es doradita, cabellos dorados tiene. Plumas de ave fénix.
buenas, soñadores. Pues ya veis, aquí está la obra de arte. La obra de arte que está sin terminar, porque esto es la capa primera. Al final, aquí he cometido... ¿Qué haces? Dejar mis huellitas como... No pasa nada, van a estar internas. Como va por encima algo, tus huellitas has dejado. Sí. Hay una cosa que no hice y es importante que... Estamos dando guerra. Jin, siempre enredando. Perdón, No pasa nada. perdón, sigue explicando. Hay una cosa que tenía que haber hecho y es sacar la línea de esta maestra a esta tercera maestra que hay aquí, que es imaginaria. La maestra Pero bueno, ¿me entendéis? imaginaria. Tenía que haber sacado la línea recta y no lo hice y luego me di cuenta de que estaba haciendo un truño gigantesco. Pero ya hemos echado la primera capa porque también esto tiene un grosor suficiente como para que se caiga. Ya viste que el otro día, vaya desastre. Se ha rellenado un poquitito y la siguiente parte haremos cuando sea el remate final. Aquí queda este cacho por hacer y este cacho lo haremos también cuando vuelva a llover. Esta semana, lo que queda de semana dan bueno. Vamos a dejar esto un poquito al margen y nos vamos a ir atrás, que nos están esperando unos 60 carrerillos de arcilla. Nah, tanto no. Pero esta vez serán 30 y 30. Bueno, soñadores, esta semana ha sido un poco rara, pero es Navidad, hay que disfrutar y comer polvorones. Por eso tampoco hemos querido dar mucho la chapa y ha quedado un vídeo un poco más cortito. Sí, algo más corto. Sí, de 57 minutos. No sé. Disfrutar mucho de las fiestas, comer mucho y no bebáis tanto que ya tenemos una edad. Y nos vemos la semana que viene aquí. Aquí en Éramos una vez. ¡Hasta el año que viene!